Bueno, entonces vamos a resolver el examen de la primera convocatoria, módulo uno no, perdón, módulo 2 de cálculo uno, ¿verdad? Bueno, el primer ejercicio a resolver que les pedían era un límite y les dicen que calculen y determinen si existe o no existe y que indiquen por qué, ¿verdad? Es decir, que lo solucionen. Entonces es muy importante siempre recordar que debemos evaluarlos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo evaluaba este límite? ¿Cuánto me da? Infinito menos infinito. Correcto. Cuando teníamos las formas infinito menos infinito, lo más usual es que si son fracciones, las resolvamos, ¿verdad? Porque así de esa forma posiblemente cambie la forma indeterminada. También se puede ahí sacar un factor común forzado, pero es un poco más complicado. Entonces, más fácil resolverla. Dejamos el mínimo común múltiplo, que sería el x por el e a la x menos uno, es decir, los dos factores. Y entonces yo ponía este entre x me da este y por uno, es decir, me queda e a la x menos uno. Y luego esto entre esto me queda solo el x y lo multiplico por menos uno, que sería menos x. Y de esa forma me queda este límite que tenemos acá. Ahora sí, lo volvemos a evaluar. Vean que aquí e a la cero es uno, menos uno es cero y menos cero. Esto es cero sobre y abajo igual cero, porque esto es cero por cero. Y ya ahora sí, en esta forma indeterminada, sí podemos aplicarlo. Entonces recordemos que aquí vamos a poner que vamos a aplicar L'Hopital. Es importante siempre poner en qué momento se va a aplicar. Y ya L'Hopital me decía nada más que derivemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de e a la x? La misma. Ujú. Y la de menos uno menos x. Sería menos cero menos uno. Ujú. Exactamente. Y abajo, bueno, abajo era más fácil distribuir, pero no importa, derivamos con regla del producto para practicar. Esto es la derivada de x, que es uno por la segunda sin derivar, más x sin derivar y la derivada de e a la x menos uno que ya lo calculamos ahora porque es casi igual a la de arriba, que es e a la x solamente. Y entonces esto vean que se convierte en límite cuando x va para cero de e a la x menos uno sobre e a la x menos uno más x e a la x. Y volvemos a evaluar. E a la cero es uno menos uno arriba me da cero. Y abajo me vuelve a dar uno menos uno que es cero más cero. O sea, vuelve a dar cero sobre cero. Entonces, ¿qué volvemos a hacer? Aplicar otra vez L'Hopital. La derivada de la de arriba, ¿cuál sería la del numerador? Igual quería X. Ujú. Y abajo, Quería igual X menos uno por X. ajá, porque es e a la x es ella misma, la de uno se va. Y aquí hay que aplicar regla del producto. Entonces, la derivada de x es uno por la segunda sin derivar. Y más la primera sin derivar por la derivada de la segunda, que es ella misma. Entonces me queda de esa forma. Y finalmente vuelvo a evaluar. E a la cero es uno entre uno más cero por uno, que eso termina dando un medio. Y listo. Entonces, este límite da un medio. Existe y da ese valor. ¿Estamos claros?
Bueno, si tienen alguna duda, nada más me dicen. Ahora vamos a resolver este otro límite. Este límite, ¿qué forma indeterminada tiene? Seno de cero, Creo que es de 0 a la 0. correcto, cero a la cero. Cero a la cero no me permite aplicar L'Hopital. Entonces nosotros aquí vamos a aplicar el logaritmo para ayudarnos. Hay varias formas. La más rápida es la que voy a hacer. Es aplicar e a la logaritmo natural de la función original. Es decir, simplemente estoy reescribiendo esta función en términos de exponencial con logarítmica, porque recuerdan que cuando le aplico a una función su inversa, me termina dando lo de adentro. Entonces, esto es lo mismo que esto. Ahora bien, ¿por qué le aplico logaritmo? Porque el logaritmo me permite aplicar propiedades y la base de la exponencial es otra propiedad. Y cuando yo tengo una exponencial elevado a otra función, este límite lo puedo introducir en el exponente. Entonces esto me queda e como límite cuando x va para cero por la derecha del logaritmo natural de seno de x a la tangente de x. Ahora sí, propiedades del logaritmo. Yo puedo pasar el exponente a multiplicar. Entonces esto me queda tangente de x por el logaritmo natural de seno de x. Y aquí siempre vuelvo a evaluar. Tangente de cero es cero y logaritmo natural de cero, que en este caso cero por la derecha, es infinito. Esto es cero por infinito. Es otra forma indeterminada, la cual tenemos que seguir trabajando para poder reescribirla cero sobre cero o infinito sobre infinito para poder aplicarlo. Entonces, ¿ahí qué le podemos hacer para transformarla? Profe, no sé, pero digamos, eso se puede hacer sobre, digamos, como f de x sobre 1 sobre g de x, para como darle frente. Sí, correcto. De hecho, la tangente es seno sobre coseno. Entonces podemos agarrarnos de eso, ¿verdad? Podemos poner aquí el seno por logaritmo de seno de x entre coseno de x. O sea, es la misma, pero la estoy reescribiendo. ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, no va a funcionar, porque esto sigue siendo cero sobre infinito. Si vamos a aplicar eso otro, vamos a simplemente pasar el logaritmo, perdón, la tangente así, uno entre tangente de x. ¿Por qué? Porque ahora sí, esto es logaritmo de cero por la derecha, que es infinito. Y abajo me queda uno sobre cero, que es infinito. Entonces, ahora sí, esto lo tenemos que derivar. De hecho, bueno, sí. No sé si les gusta verlo así o si preferirían derivar el tangente a la menos uno. O lo dejamos así. Bueno, sí. Profe, bueno, personalmente yo creo que a mí me queda más fácil tangente a la menos uno. Bueno, entonces pasemos. Tangente a la menos uno de x. Entonces, esto es igual e al límite cuando x va para cero por la derecha. Aquí decimos que aplicamos L'Hopital. ¿Cuál es la derivada de uno entre de un logaritmo de seno? Eso sería coseno entre seno, creo. Correcto, porque es uno entre el seno de x
¿verdad? Uno entre lo que está adentro por la derivada de lo de adentro, que es coseno de x. Muy bien. Y abajo, entonces, ¿cómo derivamos la tangente a la menos uno? Tenía que bajar bueno, hacer el menos al frente del tangente y tenía que restarle uno. Ujú. Entonces, menos tangente de x a la menos 2. Y por la derivada de tangente, ¿que cuál sería? Por regla de la cadena. Secante, creo. Secante cuadrado. Ajá, de x. Esto es igual a tener e al límite cuando x va para cero por la derecha y empecemos a acomodar esto. Esto es coseno de x entre seno de x. Y abajo vamos a tener secante cuadrado de x entre, bueno, menos entre tangente cuadrado de x. Y voy a pasar esto para arriba para que me quepa. Ok, aquí sí, hay que empezar ahí a simplificar un poco, pero tal vez lo más conveniente es pasar de todo a términos de seno y coseno, ¿verdad? Coseno de x por la tangente cuadrado de x. Voy a primero hacer medios por medios, extremos por extremos. Y luego seno de x por secante cuadrado de x y el menos aquí. Entonces esto es igual a coseno de x por seno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x entre menos seno de x por secante, que es 1 entre seno cuadrado de x. Esto es igual a e al límite cuando x va para cero por la derecha. Y simplifiquemos aquí, aquí y aquí y aquí. Y me queda seno cuadrado de x entre coseno de x entre menos 1 entre seno de x. Ya casi. Esto es igual a e al límite cuando x va para cero por la derecha de seno a la 3 de x entre menos coseno de x. Y ya, porque vean que esto es e a la. Seno de x es, perdón, seno de cero es cero y elevado a la 3. Y que eso es 0 a la 3 entre menos coseno de cero que es 1. O sea, esto es e a la cero que vale 1. Y listo. Un poco largo ahí la parte algebraica, pero todo bien. Ahora bien, esta Profe, no era la única forma, ¿verdad? Podían hacerlo de otra manera y el punto es que lleguen. Y sí, eso le iba a preguntar, digamos, ¿queda más largo de esta manera o de la manera que uno hace el logaritmo natural a ambos lados? ¿O es lo mismo? la verdad es casi lo mismo, pero a mí en lo personal me da como, em, digamos, es muy común que cuando apliquen el otro se les olvide como devolverse. Entonces yo siempre les recomiendo este porque uno va dejando ahí abajo la E y resuelve y ya se acuerda. Muchas veces el otro, como venía en logaritmo de Y, ¿verdad? Y todo ese cuento, y tienen que devolverse, puede ser que se les olvide.
y es resolver una ecuación como tal. En cambio aquí sí, siento que simplemente uno la reescribió de forma conveniente y listo, pero como gusten. O sea, eso al final es criterio de cada quien, el método que más les guste. No sé si tienen alguna duda. No, qué raro, este PowerPoint está como extraño. Yo creo que lo voy a guardar y cerrar un momentito y, y me vuelvo a meter porque está medio rebelde. Bueno, y solo para recalcar, en el hospital es muy importante estar evaluando, ¿verdad? Para ver la forma indeterminada, para ver en qué momento se puede aplicar el hospital y también para ver en qué momento se llega a la respuesta, porque muchas veces hay que aplicar más de una vez. Profe, ¿verdad que en el primer hospital usted lo que hizo fue ahí, o sea, en el primer paso fue como homogenizar? Sí, correcto. Ok. Sí, casi siempre en las de fracciones y que son de la forma infinito menos infinito es el primer paso, homogeneizar. Ah, bueno, y verdad que el logaritmo natural de cero es infinito. Logaritmo natural de cero eh, por la derecha es infinito, sí. Vamos a poner tal vez aquí la gráfica. E igual al logaritmo natural de x. ¿Y si fuera por la izquierda? No existe. Ah, ok. Que recuerde que aquí la función está cero por la derecha, ¿verdad? Pero ya al otro lado ni siquiera hay función. Ujú. Entonces, el límite cuando x, voy a ponerlo al otro lado. El límite cuando x tiende a cero por la derecha del logaritmo de x es menos infinito, mientras que el límite cuando x tiende a cero por la izquierda del logaritmo no existe, ¿verdad? Porque ni siquiera hay función. Y de más infinito, pues entonces ahí, límite cuando x tiende a más infinito, pues es infinito. Bueno, ahora sí, listo. No logré que esto quedara ahí. Ah, bueno, sí. Bueno, vamos ahora con la parte de integrales. Entonces, esta integral, con solo ver que es racional, ya uno, bueno, paso número uno, uno casi siempre intenta ahí, por ejemplo, hacer sustituciones. Y yo veo el denominador y digo, mira, más o menos. El detalle es que vean que aquí, si yo quisiera hacer una sustitución, no me va a servir porque la derivada es 2x menos 2, que eso es 2 por x menos 1. Y aquí hay un x más 1. Si esto hubiera quedado un x menos 1 aquí, esto sería perfecto una sustitución, pero bueno, no pasó. Uno casi siempre intenta sustitución al inicio, pero no, no siempre se puede. Entonces, por ser racional, ¿qué método inmediatamente piensa uno que puede aplicar? El objetivo es resolver esto, pero reescribir esta de forma más sencilla. Entonces, recuerden que para eso usamos fracciones parciales.
donde empezamos que esto hay que factorizarlo, ¿verdad? El numerador, el denominador. Esto es XX y puede ser menos 5 por 3, menos 5 más 3. Entonces me queda X menos 5 por X más 3. Eso significa que esto va a ser igual a tener un A entre X menos 5 más un B entre X más 3. Entonces, X más 1 sobre X a la 2 menos 2X menos 15 es igual a esto de aquí. Vamos a homogenizar. Recuerden que mantenemos aquí el X menos 5 por X más 3. Y esto sería homogenizado A por X más 3 más B por X menos 5. Y esto son lo mismo, entonces me enfoco solo en los numeradores. Es decir, X más 1 es igual a A por X más 3 más B por X menos 5. Y aquí pueden o trabajarlo como sistema o buscar los valores que hacen estos cero. En lo particular en estos es más fácil o más rápido buscar ceros. Entonces el X más 3 se hace 0 en X menos 3. Entonces evalúo, si yo aquí evalúo menos 3 más 1 es menos 2. Igual al A por 0 y aquí me queda menos 3 menos 5 es menos 8B. Lo que significa que B es igual a menos 2 entre menos 8, que es un cuarto. Y luego hago lo mismo, pero con el cero del otro factor, que sería 5. Entonces igual evalúo 5 más 1 es 6. Eso es igual a la, que iría acompañado de 5 más 3, que es 8, 8A, y de más 0, porque esto se me hace 0. Entonces el A termina siendo 6 entre 8, que simplificado es 3 cuartos. Por lo tanto, esta integral la podemos reescribir como la integral de 3 cuartos entre x menos 5 más un cuarto entre x más 3 de x. Y ustedes saben que ya integrar esto es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque esto sería igual a 3 cuartos por la integral de 1 entre x menos 5 de x más un cuarto de la integral de 1 entre x más 3 de x. ¿Cuál es la integral de 1 sobre x menos 5? Uno entre una lineal siempre es el logaritmo natural de esa lineal. Siempre y cuando el x no tenga un número. Si el x tenía un número, ahí había que hacer una sustitución y la constante va a salir, ¿verdad? Y luego más un cuarto logaritmo natural de x más 3. Y más la constante de integración c. Y esa era la integral que nos estaban solicitando. ¿Alguna pregunta con esto? Profe, yo me perdí cuando estaba sacando los valores, digamos, la integración todo bien, pero digamos, cuando estaba sacando los valores de A y B, me perdí un toquecillo. ¿En qué parte? Hasta aquí Es, esta ecuación está bien. ajá, no, por ahí, justamente ahí, de ahí para abajo. Ok, aquí hay varias formas. Yo puedo distribuir y hacer un sistema o puedo aplicar esto. Yo lo que hago es fijarme dónde se hace este cero. Se hace 0 en menos 3. ¿Por qué? Porque si yo evalúo aquí y esto se me invalida, ya me queda solo una variable.
porque al final esta es una ecuación que se cumple para cualquier valor de x. Entonces yo muy convenientemente puedo aplicarle el x que me sirva. Entonces, si yo evalúo aquí el menos 3 en x, menos 3 más 1 es menos 2. Este pedazo se me hace 0 y aquí menos 3 menos 5 es menos 8b. Y luego paso ese menos 8 a dividir, menos 2 entre menos 8, que es un cuarto. Y luego hago lo mismo con el otro factor. El otro factor se hace 0 en 5. Entonces yo convenientemente utilizo el x igual a 5. 5 más 1 es 6. Aquí sería 5 más 3 es 8a. Y este ya se me hace 0. Entonces me queda solo esta ecuación, que ya es 6 octavos, que es 3 cuartos el valor de a. Gracias, profe. Con gusto. Bueno, entonces listos con esta. Vamos con la que sigue. La integral del logaritmo natural de 2x entre x a la 5. Bueno, esta integral, ¿por cuál método creen que se resolvía? ¿O por cuál método la resolvieron? Bueno, esta era por la forma que tiene por partes. Es muy importante cuando tenemos por partes separar. Que esto es un logaritmo natural de 2x por un 1 entre x a la 5. Pueden verlo así o incluso como la integral del logaritmo natural de 2x por x a la menos 5 de x, porque recuerden que por partes es con producto. Vean que aquí yo sabía que no es una sustitución porque primero que todo aquí tengo una composición. Entonces ya la derivada de esto me quedaría súper complicada, que no me sirve para obtener esto y viceversa. Entonces es por partes. Bueno, y porque los demás métodos tampoco coinciden, ¿verdad? Entonces, aquí recuerden que la palabra hilate me ayuda a identificar quién es mi U. Aquí yo estoy trabajando con una logarítmica y con una algebraica. Entonces yo digo, ok, en la palabra hilate, ¿cuál aparece primero? La L. Entonces ese es mi U. Recuerden que el U lo derivamos. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de 2x? X entre 2x. Ajá, es 1 entre 2x, 1 entre lo que está dentro por la derivada de lo de arriba, que es 2. Entonces, bueno, y el de x, ¿verdad? Entonces, du termina siendo 1 entre x de x. Y luego, la otra que había que elegir era dv, porque recuerden que esto es u por el dv. Entonces, el dv, en este caso, es igual a x a la menos 5 de x. Hay que integrarlo. ¿Cómo lo integro? ¿Cuál sería su integral? Es x a la menos 4 sobre menos 4 era. Sí, correcto. Gracias. Y ya. Entonces ya tenemos el u y el v. Y recuerden que esto va a ser igual a v menos v de u. Es decir, v, que es el x a la menos 4 entre menos 4, menos la integral de v
De hecho, voy a escribir aquí la fórmula. U por dv es igual a v menos, que eso era un día vi una vaca sin cola, creo que era algo así. Que yo nunca me la aprendí así, yo me la aprendí nada más como v menos v de u. Pero sí, era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Bueno, toda la integral de v, que v es x a la menos 4 entre menos 4 por du, que du es 1 entre x de x. Voy a acomodar esto un poquito mejor. Esto es un cuarto de x a la 4, menos por menos más. Y esto me va a quedar 1 entre x. Bueno, más bien voy a pasarla por arriba. Vamos a sacar el 4, bueno, el un cuarto más bien. Y vean que esto es x a la menos 1, este segundo. Entonces, x a la menos 4 por x a la menos 1 sumo exponentes, que sería x a la menos 5 de x. Es muy común que por partes aquí en algún momento vuelva a tener que integrar lo que integré anteriormente. Y entonces esto es igual a menos 1 entre 4x a la 4 más un cuarto por x a la menos 4 entre menos 4 más c. Por lo que finalmente esto queda como menos 1 entre 4x a la 4 menos 1 entre 16x a la 4 más c. Porque siento que me falta algo. U por u. Ah, sí. Esto era u por v menos v de u. Aquí me comí el logaritmo. Voy a ponerlo por aquí. Por logaritmo de 2x menos logaritmo de 2x menos logaritmo de 2x. Perdón, era u por v y lo dejé botado. Pero bueno, lo importante es que no se nos olvidó. Y entonces queda menos logaritmo natural de 2x sobre 4x a la 4 menos 1 entre 16x a la 4 más c. Y listo. Entonces, sí, con razón era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Mm, Bueno, ¿estamos claros con este ejercicio? Muchachos, sí. De mi parte sí, profe. Ok. Vamos ahora a esta. Vean que esta fue una salvada porque les decían que es con sustitución trigonométrica. Bueno, en realidad tiene sentido porque es una que uno se sabe de memoria, ¿verdad? Entonces al menos ya sabían a lo que tenían que llegar. Con ver esta función, bueno, la integral de esta función, ¿se acuerdan cuál es? No, no. Bueno, ahorita se darán cuenta entonces. Lo ideal es igual que uno se sepa todas las trigonométricas de memoria, porque si no, y toca hacerlas, ¿verdad? Pero en este caso era demostrar precisamente esta integral. Entonces,
Como es por sustitución trigonométrica, por la forma que tiene, la sustitución a aplicar es x igual a seno de cita. ¿Por qué yo sé esto? Porque es por la forma que tiene. Aquí les recomiendo hacer un resumen para que se lo logren aprender porque hay varios tipos. En el videito que yo tengo, de hecho, hay un cuadrito con todas las posibles sustituciones que se pueden hacer. Entonces es importante que eso lo tengan muy presente. Entonces la sustitución x igual a seno de cita, por ende la derivada va a ser precisamente coseno de cita. Y simplemente sustituimos. El de x es coseno de cita entre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de cita. Esto siempre, siempre, eso que me queda ahí es precisamente para sustituir. Entonces, yo sé que seno cuadrado de cita más coseno cuadrado de cita es igual a 1. Entonces, simplemente yo sé que coseno cuadrado de cita es 1 menos seno cuadrado de cita. Entonces, sustituyo aquí. ¿Para qué? Pues para poder quitar esa raíz y me queda la integral de coseno de cita entre coseno de cita de cita. Que vean que esto es precisamente y la integral de cita, es decir, de 1. Y ahora sí, la integral de 1 es cita. Pero hay que devolvernos a la variable original. Entonces recuerden que ahí es donde hay que hacer el triangulito. Yo aquí coloco a cita y yo sé que seno de cita es igual a x y abajo en este caso tiene 1. Entonces esto es opuesto, que sería este cateto sobre hipotenusa, que es 1. ¿Eso qué significa? Que por Pitágoras esto va a ser 1 menos el x a la 2 en la raíz, ¿verdad? Porque yo sé que por Pitágoras x a la 2 más a ese vamos a ponerle a la 2 es igual a 1 y por ende a la 2 es igual a 1 menos x a la 2. O sea, a es igual a la raíz de 1 menos x a la 2, que es este de aquí. Y entonces esto es solo por si se ocupa para repasar, pero en realidad yo no lo ocupaba necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo sé que x es igual a seno de cita, si aplico a ambos lados el seno inverso, yo ya tengo que seno inverso de x es igual a cita, pero el seno inverso es arcoseno, ¿verdad? Entonces, arcoseno de x es cita. Por lo tanto, esta integral me da arcoseno de cita. Y aquí el único detalle que nos falta es que era de 0 a 1. Bueno, voy a poner por aquí. Pero el triangulito, repito, en este ejercicio en particular no lo ocupaba, pero era para que repasáramos. Porque si aquí me hubiera salido, qué sé yo, de un coseno de cita o una tangente de cita, pues ahí sí tengo que guiarme con los catetos y la hipotenusa. Y bueno, entonces esto, por lo tanto, la integral que va de 0 a 1, de 1 entre la raíz de 1 menos el x a la 2 de x, es igual a arcoseno de cita evaluado de 0 a 1. Entonces simplemente esto es arcoseno de 1 menos arcoseno de 0. Y ahí ya es pi medios. Si mal no recuerdo, vamos a ver. Déjame revisar para estar segura. Seno inverso de 1 es pi medios, sí, el de 0 es 0. Muy bien. Entonces, eso sería. Así se
demostrado que esta integral da coseno y ya luego se hace la otra. Obviamente aquí ustedes podían hacerla con toda y sustitución, pero creo que esta era más fácil hacerla así. Cuando son sustituciones simples, no trigonométricas, sí es más fácil sustituir de una vez los límites de integración, pero en estas puede ser que sí se haga ahí un poco más complicado. Entonces, mejor separarlo. ¿Alguna pregunta con esta, muchachos? No. Bueno, entonces continuemos. Dicen, determine el área de la región del plano delimitada por la gráfica de estas funciones. Ok. Bueno, aquí simplemente es paso uno, buscar intersecciones, ¿verdad? Intersecciones entre las gráficas. Entre gráficas. Entonces tenemos 5x a la 2 más x más 6, que tiene que ser igual a 6x a la 2 menos 6x más 12. Paso todo a un solo lado. Voy a pasar 6x a la 2 menos 5x a la 2 menos 6x menos x más 12 menos 6. Y me queda x a la 2 menos 7x más 6 igual a 0. Y bueno, aquí esto es x y 1 por 6. Entonces, simplemente los x son -1 y -6. 1, ah, no, positivos, positivos, porque aquí es un menos. 1 y 6. Bueno, la meten en la calculadora y ya, ¿verdad? Como prefieran resolverla. Bueno, la cosa es entonces que esos son los dos puntos en donde ellas se intersecan. Vean que ellas son dos funciones cuadráticas. O sea, si yo hago aquí un boceto rápido, este dibujo no es el mejor, obviamente, pero voy ahí a medio inventar, ¿verdad? Es una cuadrática cóncava hacia arriba y otra cuadrática cóncava hacia arriba. Bueno, es que no voy a hacer el dibujo, la verdad, porque tengo que hacer que calcen ahí las intersecciones, complicarme la vida. Ok, la cosa es que se interseca en 1 y 6, ¿verdad? Y yo necesito saber cuál curva va arriba, porque recuerden que cuando yo monte la integral, tengo que ver, bueno, ponerla en orden. Entonces, en el intervalo de 1 a 6, ustedes pueden evaluar, ¿verdad? Ahí, en cualquier número, no sé, elijamos ahí cualquier número, qué sé yo, X, un numerito ahí entre los dos, entre 1 y 6. Ok, me dijeron en chat 3. Entonces, si yo evalúo aquí en 3, esto se podía hacer también con un cuadrito de variación, pero por el hecho de que yo sé que las dos son cuadráticas y cóncavas hacia arriba, yo sé que el comportamiento es muy similar, ¿verdad? O sea, al final es algo, no sé, así, y que aquí hay un número y aquí está el otro, ¿verdad? Entonces yo sé que
Simplemente tengo que ir a ver cuál está encima de cuál. Entonces, vamos a ver. 5 por 3 a la 2 más y 3 más 6. Esto es 54. Y luego 6 x a la 2 menos 6x más 12. Esto es 48. Entonces me doy cuenta que esta es mayor. O sea, la que está por encima es la de acá. Y la que está por debajo es el 6x a la 2 menos 6x más 12. Lo que significa entonces que cuando yo monte la integral, bueno, aquí ver cuál es mayor, cuál está encima. Y el 3 ya monto la integral del área. Repito, esto se podía hacer así por esto de acá, si no habría que hacer ahí un cuadrito de variación entre las gráficas. Y, pero igual casi siempre es bastante funcional verlo así, a menos de que el área se divida, ¿verdad? Pero si no, casi siempre funciona. Em, ok, esto va a ser la integral de dónde, pues de 1 hasta 6, de la que está por encima, es decir, 5x a la 2 más x más 6, menos la otra función, menos el área que está arriba. Siempre es el área de arriba menos perdón, la función de arriba menos la función de abajo. Y entonces esto es igual a 5x a la 2 más x más 6 menos 6x a la 2 más 6x menos 12 de x. Y esto es igual a la integral de 1 a 6 de menos x a la 2 más 7x menos 6 de x. Que casi siempre se parece mucho a lo que uno hizo aquí, solo que en este caso, pues los signos quedaron al revés por la posición en las que están. Entonces la integramos, menos x a la 3 entre 3, más 7x a la 2 entre 2, menos 6x, y eso lo evaluamos de 1 hasta 6. Y bueno, vamos a hacer esa evaluación. La ventaja de estas también es que ustedes las pueden incluso revisar en la calculadora, las que son definidas. Entonces eso les puede ayudar a ver si llegaron a la solución que correctamente. 18 menos y la evaluamos luego en 1, que da 17 sextos. Y eso es igual a 125 sextos. Y listo. Eso, como es un área, le ponemos unidades cuadradas. Bueno, unidades lineales cuadradas, digamos. Ese es el área. No sé si hay alguna duda con esto. Profe, en el paso 2, o sea, sí entendí qué fue lo que hizo, pero ¿para qué es? Es que simplemente si ustedes las ponen al revés le va a dar negativo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo aquí es primero calcular el área bajo esta curva, que sería todo lo que esté aquí abajo, ¿verdad? El plano, y luego quitarle el pedazo de lo que esté debajo de la otra. Entonces le va a quedar esto. Si usted lo hace al revés, lo único que va a pasar es que le va a quedar negativa. Entonces sería para saber cómo acomodar las funciones. Exactamente. Sí. Ujú. Bueno, listos con esto, sí.
De mi parte sí, profe. Bueno, y para finalizar, esta que era simplemente del teoremita de fundamental del cálculo. Recuerden que el teoremita fundamental del cálculo nos habla de la derivada de una función que si se está integrando esa, eh, no vamos a ir a aplicar como tal todo lo que me dicen aquí. De hecho, eso, saben, se los voy a buscar aquí. Creo que por ahí anda el teoremita fundamental del cálculo para dejárselos en la teoría. Porque aquí está como numerito con función. También puede ser con los extremos funciones, que es como aplicando ahí regla del producto, de la cadena. Se me fue la palabra. Ah, bueno, y aquí tengo el cuadrito de sustitución trigonométrica. Se los voy a dejar también por ahí de una vez para que lo puedan repasar. ¿Dónde estará ese teoremita? Vamos a ver. Teorema fundamental del cálculo. Esto es interno. Ajá. Bueno, básicamente el teorema fundamental del cálculo les dicen que si ustedes calculan la derivada de una integral desde un número hasta una variable, eso simplemente es tomar la función y evaluarla en este de aquí arriba, o sea, en la función, ni siquiera en el numerito. Ahora, si esto estuviera invertido, es decir, aquí está la x y aquí el numerito, esto simplemente les cambia el signo. Pero también puede pasar que haya función, o sea, que sea de una constante a una función o de una función a otra función, que es aplicar regla de la cadena que les dije, que es la función evaluada en esta de acá por la derivada de esa función, o bien lo mismo, que es esta función que tenemos aquí, evaluada en esta por la derivada de esa función menos lo mismo, la función evaluada en la de abajo por la derivada de lo de abajo. De hecho, esta es la original. Simplemente que si yo tengo una constante, recuerden que la derivada de una constante es cero y por eso esto se elimina y solo sobrevive esto. Y la derivada de un x es uno. Entonces queda solo esta parte de acá. Entonces eso es lo que les dice el teoremita. Entonces vamos a ver qué pasa. Que si ustedes les piden la segunda derivada de esto, bueno, el teorema les dice que la primera derivada, vamos a ver, para escribirlo igual, de esta función
por el teorema fundamental del cálculo, se los voy a poner aquí. Es simplemente, vean que la misma función que está aquí adentro, ¿verdad? Esta, pero evaluada en lo de ahí arriba. Entonces, es la función seno cuadrado, pero evaluado en x. Esa es la primera. Y ya ahora sí, ¿cuál va a ser la segunda derivada? Pues va a ser precisamente derivar esta función, que es 2 veces seno de x por la derivada de lo de adentro, que es coseno de x, aplicando regla de la cadena. Y finalmente, ustedes les piden esta función evaluada en pi cuartos. Entonces, esto es igual a 2 veces seno de pi cuartos por coseno de pi cuartos. Yo creo que eso era como la raíz de 2 entre 2. Vamos a ver, coseno de pi cuartos de raíz de 2 entre 2, efectivamente. Y el otro también. Entonces, dos de estos van con este y este con este y esto terminando uno. Bueno, entonces, y esto era. Pero vean que era muy teórico, porque del libro no se vaya a hacer la integral para luego derivar 2 veces, ¿verdad? Ahí dura mucho. No sé si tienen alguna